Buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Correa Ramírez del área de Historia. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, pero antes de iniciar la clase siempre haciéndoles recordar el lavado de manos, que es muy importante antes de y después de realizar las diferentes actividades que hacemos durante el día, ¿no? Después de darles estas recomendaciones acerca de su higiene personal, pasamos al tema del día de hoy, es la Guerra Fría, ¿no? Habíamos hablado de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría del año 1945 a 1990. Aquí la Guerra Fría determina por dos potencias mundiales que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero la cual no se enfrentaron, esas dos grandes potencias, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia. Esas dos grandes potencias no se pudieron enfrentar. Ambas eran poderosas en armamento y en tecnología. Eso fue el recelo. Aquí está. Se le denomina Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar. No sé. A pesar de que estas dos naciones eran las únicas superpotencias nucleares, es decir, que tenían armas nucleares en esa época, capaces de provocar la aniquilación de la humanidad, se desarrolló desde el año 1945 a 1990. Su característica de las dos superpotencias que vencieron a la Segunda Guerra Mundial, por un lado Estados Unidos, dirigido por un bloque capitalista. ¿Qué quiere decir capitalista? Un gobierno democrático. Mientras tanto, la Unión Soviética, Rusia, dirigido por un bloque comunista, es decir, un país dictador, ¿no? En ese punto de vista eran totalmente diferentes, pero como vemos, como potencias, eran capaces de provocar la aniquilación de la humanidad. Estamos observando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían bombas nucleares, ambos tenían bombas nucleares, ¿no? Y acá, pero acá lo que los diferenciaban ellos eran que cada uno tenía diferentes políticas. Estados Unidos con su bloque capitalista es un país democrático y Rusia con un país comunista, un país dictador. A pesar de que no hubo guerras directamente entre los dos, no llegaron a enfrentarse, sí hubo una gran tensión diplomática e incluso psicológica de ambos. Se evitó el conflicto directo por el miedo a que se desatara una guerra nuclear entre ambas potencias, ¿no? Que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Principales causas, tenemos aquí las principales causas. ¿Cuáles fueron las causas que tuvieron ambos países esta tensión? La Unión Soviética quería difundir sus ideas comunistas a todo el mundo. Que decir su idea comunista, es decir, un país dictador al todo el mundo. Lo que alarmó a los americanos, decía, a los Estados Unidos, que odiaban ese sistema político, ¿no? Estados Unidos en ese aspecto no compartía la idea con Rusia de el comunismo, ser un país dictador. Entonces, ahí donde Estados Unidos marca a ambos su territorio con la Unión Soviética, ¿no? En cuanto a no compartir la misma ideología, ¿no? Estados Unidos no quería que el mundo tenga un país ya comunista, dictador, sino que tenga un país democrático, que un país capitalista, donde las personas tengan libertad de expresión. También tenemos acá otra causa, la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos. También tenía sus armas atómicas, como hemos visto cuando Estados Unidos aniquila, es decir, cuando ya concluye la Segunda Guerra Mundial, lanzándole la bomba a Hiroshima y a Nagasaki, ciudades que pertenecen a Japón, ¿no? Tenía sus bombas atómicas también. Y cuando los Estados Unidos lanza esta bomba atómica, esta bomba nuclear, entonces
alertó a los soviéticos, es decir, a Rusia, lo sorprendió, porque Rusia pensaba que él nomás tenía las bombas nucleares, en el cual cuando se dio cuenta, bueno, ambos bandos quedaron un poco de recelo, tenía de envidia, porque ya ustedes saben cómo se originó la Primera Guerra Mundial, siempre el querer tener uno más que el otro, y Rusia pensaba que él tenía sus bombas nucleares y que podía gobernar, ¿no?, lo que era la humanidad en ese entonces, pero se dio cuenta que Estados Unidos también contaba con estas bombas nucleares, que también podía, pues, ¿no?, difundir sus ideas capitalistas que tenía. Y es ahí donde ambos se tenían un recelo, un respeto mutuo ambos, porque ambos contaban con una tecnología y con las bombas nucleares. Ambos países también de las causas tenían el ataque de uno al otro, temían, es decir, temían que Estados Unidos lo ataque o Estados Unidos ataque a Rusia o sea viceversa. Ambos temían ese ataque el uno al otro. El presidente americano sentía una aversión personal por el presidente ruso, Joseph Stalin, ¿no? Sentía una aversión, ¿no? Es decir, no compartía sus ideas con Rusia, con el presidente ruso, ¿no? En cuanto a lo personal, hablemos de cada presidente que tenía aquí una aversión, un recelo entre ambos presidentes, ¿no? Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar la Unión Soviética, ¿no? Eso es lo que, porque después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que Europa se divide en dos bandos, Europa Occidental y Europa Oriental. Y como ya Estados Unidos estaba apoyando a Europa Occidental, es lo que temía la Unión Soviética, que coja como base a esos países que pertenecían a Europa Occidental para poder atacarlos, tener más fuerza y atacarlos a Rusia, ¿no? Por otra parte, los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas. Ambos empezaron a almacenar, es decir, si bombas nucleares también, ahí es cuántos miles, millones de personas hubiesen muerto, ¿no? Si estas dos grandes potencias se enfrentaran, pero no se llegaron a enfrentar porque ambos contaban con la tecnología y las bombas nucleares, en el cual ahí se tenían el respeto mutuo entre ambos países, en Estados Unidos y la Unión Soviética. División de los bandos después de la Segunda Guerra Mundial. El bloque occidental y el bloque oriental, como les digo. Se dividió Europa. Europa se dividió en dos bandos. Europa occidental estaba conformada por las principales naciones de Europa, las principales, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania occidental. Alemania también estaba dividida en Alemania occidental y Alemania oriental, se dividió Alemania, ¿no? Y la Alemania occidental pertenecía al bando occidental. También teníamos las colonias, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, naciones también de Asia. Teníamos a Corea del Sur, a Japón, a Taiwán. Las naciones europeas en este bloque estaban los Estados Unidos y Canadá, pertenecían al bloque occidental, conformado por la Organización del Tratado de Atlántico de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Estos países se agruparon, es decir, se organizaron en un tratado. ¿Cómo se llamó el tratado? El tratado de OTAN. Sería en el año 1949, después de 4 años que culminó la Segunda Guerra Mundial. Por este acuerdo se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión externa, ¿no? Todos estos países
de Europa Occidental, si le hacían la guerra, se unían para poder defenderse uno al otro mutuamente, ¿no? Y eso es lo que Rusia temía, porque ya Estados Unidos había formado parte del bloque occidental de Europa, estaba respaldado por muchos países, y él pensaba que Estados Unidos podía utilizar a esos países para poder atacarlos a Rusia. Ese fue el esto que tuvieron ambos. Ahí tenemos a los dos países, el presidente americano y el presidente soviético, el presidente ruso, ambos con sus bombas atómicas, sus fusiles, no, ambos preparados. No se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, pero quedó siempre ese recelo que tuvieron, también podemos decir, ambos se respetaban por su tecnología, sus armas nucleares que tenían. Vemos como acá el bloque oriental, para recuperarse Europa se dividió en dos bandos, Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial y la Europa oriental. Tenemos a la Europa oriental agrupada por los países europeos orientales. ¿Quién conformaba? Rusia, ¿no? Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania Oriental y Rumanía. En todos ellos se organizaron un régimen comunista. Miren, parte de Europa ya, Rusia estaba, como decir, informándoles, orientándoles a estos países a un bloque comunista, es decir, un país dictador. En cambio, en el bloque oriental estaba Estados Unidos con su idea, el capitalismo, la democracia, para todos, ¿no? Un país democrático, pero aquí no. Rusia, con este bloque oriental, conformado con estos países, conformaba un régimen ya comunista, es decir, dictador, con apoyo de la Unión Soviética, que prohibieron cualquier tipo de oposición política, en respuesta a la formación de la OTAN, ¿no? Una oposición a la OTAN. El OTAN, que acá estos países se había formado, el OTAN, ¿con qué finalidad se formó? Con la defenderse mutuamente en caso de una agresión que tenían estos países externos. Y formaron con una opuesta a la OTAN, el bloque oriental, formaron el pacto en Varsovia en el año 1955. Se demoraron casi 10 años el bloque oriental para formar un pacto en Varsovia, un pacto en oposición, decían en respuesta a la OTAN, que el OTAN se había formado en el año 1949 por estos países para defenderse mutuamente en caso de una agresión que tengan en un caso de guerra, también no se iban a defender. Ellos también forman, el bloque oriental también forma un pacto en Varsovia en el año 1965, conformando ahí liderado por la Unión Soviética. Y tenemos el Plan Marshall, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, ¿no? Los Estados Unidos implementaron un programa de ayuda económica, conocido como el Plan Marshall, ¿no? Para recuperar Europa en el año 1948 y 1952. El programa incluyó préstamos considerables, así como medidas económicas liberales, como la eliminación de las barreras del comercio. El resultado fue rápida su recuperación de acá, como podemos ver, del bloque occidental acá en cuanto al Plan Marshall que implementó los Estados Unidos para que se recuperen esos países después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya tenemos conocimiento después de una guerra o una epidemia que estamos también viviendo hoy en día, pues hoy día estamos cometiendo una guerra, pero una guerra ¿contra quién? Contra el COVID-19, en el cual tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, nos va a ganar la guerra, nos va a ganar el COVID. Y nosotros tenemos que ganar la guerra, estamos luchando todos los peruanos y todos a nivel mundial estamos luchando ante esta pandemia. Por eso esta pandemia del COVID
Y también la están denominando como la Tercera Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial, pero de pandemia, de lucha. Nosotros estamos luchando también ante esta pandemia, protegiéndonos, no saliendo en casa, cuidándonos. Es por eso que hoy en día tenemos las clases virtuales, ¿no? De igual manera, acá después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, los países, ¿cómo quedaron? Mal económicamente, ¿no? Igualmente, ¿cómo estamos quedando nosotros acá? No hay trabajo. ¿Cómo está quedando la economía a nivel mundial? Mucha gente se está quedando sin trabajo. Entonces, después de que pase esta pandemia, también tiene que haber una reorganización, ¿no? Una implementación de programas que ayude a la reconstrucción de nuevo de nuestro país. Es así como el Plan Marshall se da encabezado por Estados Unidos en la ayuda económica de préstamos considerados para que se recupere los países europeos. El resultado fue la rápida recuperación económica. Europa Occidental se recuperó más rápido que Europa Oriental, debido a que estaba encabezado por Estados Unidos, a los préstamos que hicieron y a la buena organización que tuvo, ¿no? La economía mutua, el objeto fue fomentar un desarrollo económico. La economía, en cambio aquí, vemos en el Europa oriental su recuperación fue más lenta, demoró más años. En cambio acá no, aquí gracias al Plan Marshall que se implementó en el año 1948, después de 3 años de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental se recuperó más rápido que Europa Occidental, que estaba encabezada, ¿por qué? Por la Unión Soviética y sus demás países. También hubieron organismos internacionales de la posguerra. Se creó. ¿Qué se crea acá? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se crea acá, creada en el año 1945. Después, ni bien culmina la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, por acuerdo de los países vencedores, aquellos países que habían vencido, ¿no?, al contrincante, se crea. ¿Para qué? Para preservar la paz entre estos países, para que ya no haya guerra, ¿no? Haya armonía. También se crea el Fondo Monetario Internacional, el FMI, creado en el año 1946, para velar por la estabilidad financiera del mundo. Entonces miren también como el Fondo Monetario Internacional también ya está creado, se crea en el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1 año, podemos observar con qué finalidad, con la finalidad de velar por la estabilidad financiera a nivel mundial. Y después de que pase esta pandemia también del COVID, también el Fondo Monetario Internacional también está velando la estabilidad financiera a nivel mundial, porque la economía no puede bajar, no podemos decaer tanto nosotros. No, el país no puede decaer, el país tiene que recuperarse económicamente ahorita, porque económicamente estamos mal. Ya varias empresas están cerrando, no hay trabajo, ¿no? Entonces tiene que recuperarse poco a poco nuestro país para de nuevo generar puestos de trabajo y las personas poder trabajar y recuperarnos ante prácticamente una tercera guerra mundial, pero de salud. ¿No? Acá hay ambiciones que tenían acá los países y hemos dicho que siempre se dan por las ambiciones políticas, el querer ser uno más que el otro. Acá nosotros estamos luchando para la salud, para combatir esta enfermedad y salir de nuevo airosos y poder retornar nosotros también, ¿no? Ustedes a las aulas, de igual manera nosotros también al trabajo, muchas personas, recuperarnos, pero todo va a ser lento. Vamos a ver que sea todo progresivamente. Esta guerra del COVID, aquí la Segunda Guerra Mundial. También se crea también el BM, que es el Banco Mundial, Banco Internacional, creado en el año 1945 para financiar la reconstrucción de los países afectados. También hemos visto, también cuando hay un terremoto, un desastre natural, también hay préstamos. ¿Para qué? Para los propietarios, para que recuperen, para puedan construir sus viviendas. Aquí también podemos ver la ONU con países que se crearon, ¿con qué? ¿Con qué finalidad? De velar la paz. El Fondo Monetario Internacional para velar la estabilidad financiera, es decir, la economía a nivel mundial.
tenemos también el Banco Mundial, el Banco Internacional, el BM, ¿no? Para la reconstrucción de aquellos países que quedaron mal, materialmente, todo destruido, sus viviendas, sus fábricas. Entonces, aquí el Banco Mundial también hace los préstamos para la reconstrucción de aquellos países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya estamos jóvenes, la Guerra Fría. ¿De qué se trata? Trata de dos países que no se enfrentaron, no siendo los más poderosos, temían el ataque, uno al otro se temía. Uno con su idea capitalista, que es Rusia, el otro con su idea, tenemos la democracia, ¿no? El capitalismo, democracia, y Rusia, las ideas comunistas querían implementar. Después de la Segunda Guerra Mundial vemos que Europa quedó dividido en dos bandos, el bando oriental y el bando occidental. El bando occidental liderado por Estados Unidos y el bando oriental liderado por la Unión Soviética, por Rusia, ¿no? Se crea también un plan para esos países. ¿Quién se recupera primero? El bloque occidental, creando el OTAN. El OTAN, ¿no? La OTAN es una organización que forman ellos después de la Segunda Guerra Mundial, de protegerse los países uno al otro, de protegerse ante cualquier adversión que haya, ya sea su guerra, ataque, se iban a defender. Y ese bloque occidental liderado por Estados Unidos, el bloque oriental liderado por Rusia, con su idea comunista, ¿no? Dictador, ahí demoró más en recuperarse. La Europa occidental se recuperó más rápido. Vemos que también que se crea el plan Marshall, ¿no? Estados Unidos implementó ese plan. ¿Con qué finalidad implementó Estados Unidos este plan? Con la finalidad de dar programas y ayuda económica, préstamos considerables a Europa occidental. Lo crea Estados Unidos con la finalidad de dar programas, ayuda económica, y así hemos observado cómo Europa occidental se recupera primero que Europa oriental, liderada por la Unión Soviética, ¿no? Y aquí vemos en Europa occidental los países como se unieron formando la organización de la OTAN para ellos defenderse mutuamente ante cualquier adversión que tengan externa. Vemos también organizaciones internacionales que se formaron después de la guerra, la ONU, ¿no? En el año 1945. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preservar la paz a nivel mundial entre los países, ya que todo esté tranquilo. Vemos el Fondo Monetario Internacional, ¿con qué? Para velar la estabilidad a nivel mundial. Y vemos también el Banco Mundial, que se crea. ¿Con qué finalidad el Banco Mundial? Con la finalidad de financiar economía, financiar también la reconstrucción de aquellos países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, jóvenes, espero que hayan comprendido. Con esta clase estamos culminando lo que corresponde a la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vemos realmente cómo se da aquí la Guerra Fría y vemos cómo se recuperan los países de Europa después de esta Segunda Guerra Mundial. Y como dice el Haitag, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y seguir cuidándonos, joven. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.